Muy buenos días, estimado doctor Capielo y compañeros. En esta oportunidad, nuestro equipo conformado por las doctorantes Ekmi Romero, Arias Sandra, María Graterol y María Ángela García, estaremos disertando un poco en relación a lo que corresponde al momento 3 de los trabajos o estudios fenomenológicos. Este momento 3 es denominado ruta epistemológica y metodológica. Inicialmente se debe considerar que dentro de la ruta epistemológica y metodológica existen algunos elementos que conforman este momento 3. El primero es el paradigma de la investigación. Hablar del paradigma es hacer referencia a un modelo o un patrón que se debe seguir. El término proviene del griego paradigma, que significa ejemplo, modelo o patrón. De hecho, es un término históricamente reconocido dentro de lo que es el proceso investigativo. Cabe decir que el paradigma se considera un modelo, puesto que tiene que ver con las realizaciones científicas universalmente reconocidas, que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica, según el planteamiento de Kuhn en el 2004. El paradigma de investigación indica el camino metodológico que se va a seguir y de qué manera se va a interpretar el análisis del proceso investigativo. Este puede ser interpretativo, cualitativo, materialista y sociocrítico. Dentro de los paradigmas más mencionados ubicamos estos 4. Seguidamente se presenta el enfoque de la investigación, que según Sandin en el 2003 hace referencia a que el enfoque de la investigación busca la comprensión en profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de conocimiento. Este enfoque tiene que ver con lo que se puede percibir, con la realidad, con lo tangible. En muchas oportunidades el enfoque de la investigación se va a determinar de acuerdo a la intensidad de la misma. Este puede ser cualitativo o cuantitativo. Cuando hablamos del enfoque cualitativo, hacemos referencia a que este busca la recopilación, sistematización, descripción y análisis de datos no numéricos. Es decir, entonces, que aborda toda la interpretación y el análisis de la experiencia, de lo real, de lo empírico. En este tipo de investigación se detallan las narraciones, las descripciones de situaciones y hechos o el fenómeno que se estudia. Cuando hablamos del enfoque cuantitativo, hacemos un recorrido en lo que es la recolección de datos para probar hipótesis, que normalmente se utilizan estadísticas, números que se pueden describir a través de gráficas. En este sentido, existe una diferencia entre ambos enfoques. Uno se resalta por ser más descriptivo a nivel de experiencias y el otro tiene que ver con lo que se puede medir a nivel cuantitativo. Continuando con la disertación, tenemos lo que son los métodos de la investigación, que según Martínez 2014 es el proceso que permite revelar lo significativo de las cosas. Es importante interpretar que por medio de las palabras su utilidad consiste en ordenar para luego convertir el tema en problema. ¿En problema de qué? De una investigación. Y lleva a cabo la apreciación de esa realidad. Entre esos métodos tenemos el fenomenológico, que según Eider en 1976, los fenómenos tal y como son experimentados, vividos y percibidos por el hombre. Se puede observar que este método fenomenológico se encarga es de la experiencia y no a presumir al mundo del más allá.
Entre sus características se encuentra que son estrategias encaminadas para la acción hacia un objetivo específico, es decir, permite la obtención de su finalidad. Está también que define la experiencia, o sea que por medio de su experiencia ellos obtienen el resultado. Y por último, colabora a definir su fenómeno que desea investigar. Para continuar con la disertación, un tema muy importante de considerar en cuanto a la investigación fenomenológica son los informantes claves, ya que la acción del informante clave se emplea para nombrar al sujeto, el grupo de individuos o la entidad que asume la representación de determinados intereses y que trabaja con el fin de conseguir cierto objetivo. De tal manera que, según McKerman 2001, expresa que son estos quienes poseen conocimientos e información especial para describir las situaciones de interés que generalmente los informantes al azar no poseen o prefieren conectar. Es por ello que para tal estudio se debe contener un sistema de codificación que describa los códigos, identificación y descripción del informante. Otro aspecto importante que debemos tomar en cuenta es la dinámica de recolección de la información de acuerdo a la naturaleza de la investigación. En este caso, en primer lugar, debemos considerar la revisión documental. Por otra parte, la información se debe obtener mediante registro de cuaderno de notas previamente de múltiples visitas a los departamentos, informantes y toda persona que describan situaciones determinadas e importantes para el desarrollo investigativo. Otra es que se debe utilizar un instrumento acorde a la investigación bajo el método de resolución de problemas y crear un proceso en el que el investigador configure su ambiente para realizar preguntas o planteamientos abiertos que propicien por parte de los entrevistados expresión con sus propias palabras de sus perspectivas personales sobre el tema. Para finalizar, vamos a desarrollar lo concerniente a la confianza y credibilidad en el proceso de análisis de la información fenomenológica. La confianza y credibilidad en el proceso de análisis de la información fenomenológica son aspectos fundamentales para garantizar la validez y fiabilidad de los hallazgos. La credibilidad está asociada con garantizar que los procedimientos de recolección y análisis de datos sean apropiados, de manera que los resultados y conclusiones reflejen fielmente la realidad objeto de estudio. Ahora bien, algunas estrategias para asegurar la confianza y credibilidad en el análisis de la información fenomenológica es la siguiente. La triangulación de datos. Esta consiste en utilizar múltiples fuentes de datos como entrevistas, observaciones y documentos para corroborar y validar los hallazgos. La reflexividad del investigador. Los investigadores deben ser conscientes de su influencia en el proceso de investigación y cómo sus propias experiencias y perspectivas pueden afectar la interpretación de los datos. El muestreo adecuado consiste en seleccionar participantes que representen adecuadamente la población de interés y que proporcionen una variedad de perspectivas sobre el fenómeno estudiado. El análisis riguroso consiste en utilizar un enfoque sistemático y detallado para el análisis de los datos, que incluya la identificación de patrones, temas y variaciones significativas en las experiencias de los participantes. Bien, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por su amable atención.